Bueno, hablamos hace 15 días acerca de buscar la armonía entre el pensar y el sentir. Los conflictos del ser humano surgen porque piensa una cosa, pero siente otra. Y cuando hay esa desarmonía entre el pensar y el sentir, viene el sufrimiento. Estábamos estudiando entonces, en ese sentido, el capítulo de Verbo Génesis, que habla del sendero interior. Este tópico llama la comprensión. La comprensión lleva a la sabiduría y a la inteligencia. Todo aquel que lucha por comprender en todos los momentos de la vida está deduciendo sensibilidad y conciencia, sensibilidad corazón, conciencia cerebro, siendo este el sendero progresivo para convertirse en un discípulo y llegar a ser candidato a la iniciación. La inteligencia no es el intelecto racionalista en el cual nos han educado enseñándonos que aquel que memoriza más, que aprende mayor cantidad de temas, está mucho más alto que nosotros. Aprender ideas extrañas que uno no ha llegado a cultivar ni a comprobar no es adquirir sabiduría, es cultivar el intelecto para apropiarse de las ideas de los demás. La persona realmente inteligente logra extraer de su mundo interior aquello que piensa, siente y vive en su sensibilidad, exteriorizándolo como experiencia. Por eso la persona inteligente tiene la respuesta precisa en todos los momentos del humano viviendo. Los prohombres de la raza, habiéndose liberado de los cánones preestablecidos que han anquilosado la conciencia de la humanidad, son los que han entregado al mundo nuevos descubrimientos, nuevos hechos, nuevas leyes. Los inventos son descubrimientos de nuestra imaginación exaltada, que ha logrado elevarse por encima de la mente racional para mostrarle al mundo todas las capacidades y posibilidades que se han ido cultivando a lo largo de la evolución. Decía Pitágoras que la sabiduría y el amor son las dos columnas del templo de la vida. Sabiduría, amor. Lo que nos enseña que tenemos que aprender a pensar como filósofos y a sentir como artistas. Recuerden que la filosofía, filos amor, somos sabiduría. Filosofía es el amor, la sabiduría. Por eso es aprender a pensar como filósofos, amantes de la sabiduría. Sentir como artista. Un artista es una persona extremadamente sensible. Tiene esa capacidad de pintar, de esculpir, de producir música, poemas, etc. Ellos han cultivado más amor que el común de la humanidad, están más adelante que el resto de nosotros. Quien logra poner en armonía el pensar y el sentir no comete hierros, porque lo que siente está en armonía con lo que piensa y sus decisiones cerebrales son las mismas que emanan de su corazón. El amor nos ayuda a llevar la vida con más conciencia, siendo el amor el vehículo de la sensibilidad y la conciencia el vehículo del espíritu. Deben armonizarse el pensar y el sentir para equilibrar la inteligencia y el sentimiento. Ese debiera ser un sendero, tanto en el hombre como en la mujer. La mujer debe cultivar más el pensar, porque ellas son todo corazón. Recuerden que estamos recapitulando la última clase. La mujer debe cultivar más el pensar,
Ellas son todo corazón. No desde el punto de vista racional, su pensar, desde el punto de vista racional, sagaz, astuto, sino buscar desarrollar dentro de sí el punto equilibrante, que es la inteligencia racional, y el varón debe cultivar la estética para que la sensibilidad sea parte inherente de su vida y logre la armonía definitiva entre ellos. Por naturaleza, el varón vibra más en el mundo de la inteligencia y de la razón, mientras que la mujer vibra más en el mundo de la sensibilidad. No es que el hombre sea más inteligente que la mujer, sino que el varón está más predispuesto a actuar en el mundo tridimensional a través de la razón, de la lógica. Está capacitado para reaccionar rápidamente al entorno, para proteger la especie y la familia, para conseguir lo que necesita, para trabajar más en el mundo de las ideas. Por eso el hombre prepondera la actividad del hemisferio cerebral izquierdo, que esotéricamente está regido por Marte. Es el cerebro de la acción, es el cerebro de la razón y de la lógica. Por eso a un varón, por ejemplo, le queda más fácil, en general, no siempre, pero en general a un varón le queda más fácil parquear un carro en reversa, en un huequito así estrechito, llega y ¡tum! Y entró. En cambio, a veces la dama se demora media hora o más. En general. Sí, usualmente un hombre se va a chocar y sale con el carro disparado a cualquier parte. La mujer se va a chocar y llévalo todo. Eso sí me consta. Ahora les digo, el hombre prepondera más ese hemisferio izquierdo, que es el racional. En la dama prepondera más el hemisferio derecho, que es el sensorial. La mujer es más corazón, por eso, como este rige corazón. Incluso el centro energético del corazón en el cerebro se encuentra dedicado solamente en ese hemisferio. Entonces, la mujer tiene la lágrima aquí. Hay una flor de ojito. Está colgando. Cualquier cosa que sabe la lágrima. No hablo de los lagrimones, eso es otra cosa. El lagrimón, hablo de las lágrimas. No me va a comprar triste esta noche, no. Lagrimón. Y no son del otro lado. La mujer ve en la televisión que están dando un beso y muestra. El hombre o una dama ve a un gatito en la calle que dice miau. Ustedes saben que las lágrimas que salen así chorreando hacia abajo, no hacia el frente, porque la que no es la niña. Así que no, porque ustedes la tierra de aquí va así. Así como la cola. La mujer es corazón, es sensibilidad y desafortunadamente, en la mayoría de los casos, es sensiblería. Como jardineros de la vida debemos aprender a extirpar todo aquello que impida que la naturaleza interna pueda exteriorizarse como armonía. Así irnos puliendo, cortando esta herramienta aquí o allá que no está creciendo en armonía con el conjunto, podando las partes negativas de la personalidad para que la individualidad pueda florecer. Debemos ir puliéndonos, ir quitando de nuestra personalidad, que es la máscara con la cual nos enfrentamos al mundo, la ira, la envidia, el odio, el alegato, los chismes, los gritos, todos los aspectos tan feos de nuestra buena personalidad que nos hacen tanto daño. Recordemos, la individualidad es el espíritu, la individualidad es conciencia, es sensibilidad e imaginación creadora. La personalidad es razón, lógica fría, emoción, instinto, y eso se manifiesta en este cuerpo físico.
Entonces, el fin de la evolución es ir conquistando los más elevados reinos de nuestro espíritu, trascendiendo las limitaciones que la personalidad nos va ofreciendo. Mientras haya emocionalidad en nuestras decisiones y no haya sensibilidad, recordemos, sabiduría, inteligencia, conciencia, pero también razón, racionalismo. Aquí sensibilidad, pero también va a haber sensibilidad. Y acá en la parte emocional es emoción, odio, envidia, celos, temor, ira, etc. A nivel sexual tenemos el instinto, son los estratos de nuestra naturaleza, 4 grandes estratos, perfectamente delimitados. ¿Eso algún psicólogo lo ha pensado alguna vez? Jamás. ¿La medicina lo ha alguna vez utilizado? Nunca. ¿La filosofía lo ha sospechado siquiera? Por ningún motivo. Y es perfectamente natural. Mientras haya emocionalidad en nuestras decisiones y no haya sensibilidad ni asomo de conciencia, la emoción hará que constantemente se divorcien el pensar y el sentir. Pensamos una cosa pero deseamos otra. Sentimos que debemos hacer algo pero el cerebro nos dice que no lo hagamos. Cuando solamente se cultiva la mística, se puede vivir en un estado de armonía muy especial, pero desafortunadamente la mística puede llevar a situaciones inadecuadas convirtiéndose en sensibilidad. Quien solamente se deja guiar por el corazón sin medir las consecuencias suele cometer imprudencias. Esta es una situación de desequilibrio de la razón. ¿Cuántas personas, hombre o mujer, solteros, casados, ennoviados o como sea, se enamoran de otra persona y ponen el corazón por encima de su razón? La razón murió. No importa lo que le digan, no importa, no hay razones que valgan. Y eso lleva generalmente a grandes problemas. Ese es un ejemplo de cómo cuando se divorcia el sentimiento de la razón puede ocasionarnos muchos problemas. O cuando alguien se le mete en la casa que tiene que hacer algo, pero su sentido dice, no, eso no es por ahí. Dice, no, yo lo hago contra viento y marea. Puede tener problemas. Aquellas personas que tienen conocimiento y profundidad filosófica, pero no comulgan con el alma, con la interna sensibilidad, se vuelven vanidosos, piensan que son los únicos poseedores de la verdad, que tienen la última palabra en filosofía, en ciencia, en mística, en religión o en cualquier situación de la vida. Dejarse guiar solamente por la cabeza hace que el ser humano se torne duro con sus congéneres. De manera que no podemos ser solo corazón, pero tampoco podemos ser solo cerebro. Debemos armonizar el pensar y el sentir para lograr el movimiento eterno que nos muestra el número 8 como símbolo del infinito en los 3 mundos matemáticos en los cuales la energía se desplaza, cerebro, corazón y esfera sexual. Debemos cambiar, pero ese cambio no se puede dar de la noche a la mañana. La clave está en sublimar el poder del verbogénesis, la energía generadora, elevar la fuerza, el instinto, la esfera del corazón para convertir la sensibilidad, al tiempo que la emoción y el racionalismo deben convertirse en actos de conciencia. Es un trabajo que no se logra en una sola vida, quizás no se logra en 2 ni en 7, pero sabemos que se puede hacer y hay que comenzar aquí y ahora. Este es el capítulo que quería compartir con ustedes, que se llama El Sendero Interior. Si ustedes tienen preguntas, inquietudes, comentarios, chistes. Yo tengo una pregunta que me vino a la mente en estos días. Digamos, es que casi atropelló a alguien en estos días, entonces se me ocurrió. Si yo llegara a atropellar a cierta persona y se muere, entonces yo estoy generando, pues hay dos probabilidades. Esa persona de pronto mató a alguien en la vida pasada y de pronto decía morir de la misma manera, o yo estoy generando un nuevo episodio y soy yo la que debo morir en la próxima vida. Todas las anteriores. Sí, puede ser cualquiera de las situaciones, pero saber exactamente qué pasó es imposible. Eso lo saben los regentes del destino, se llaman los divinos arcóntes.
los que manejan el destino y rinden cuentas ante la divinidad. Sí, pero saber exactamente cuál es de las dos, ¿no? No atropella a nadie, hermano. Por ejemplo, si uno atropella a alguien por una falla mecánica, Ajá. esa persona tiene una deuda kármica, esa persona asesinó a alguien en otra vida, cuando ese alguien tenía la misma edad y más o menos las mismas posibilidades que el que ahora es atropellado tiene. O influenza peatonal que a veces se tiran a la calle. Que se atraviesa. Sí, y Puede ser, exactamente. Pero si es por impericia de uno, por descuido de uno, entonces esa persona no tenía la culpa, sino que es uno el que generó una deuda. Entonces esa persona, a través de un destino, la hacen renacer rapidísimo para que continúe su ciclo y uno queda con su deuda y en otra vida uno padecerá siempre afecto. ¿Qué cositas? Vamos a empezar a estudiar una obra llamada Logosofía, de nuestro instructor Israel Rojas. Logos, pues, significa verbo, sonido. Y Sofía, sabiduría, la sabiduría del sonido, de la palabra. Por eso a Teodoro se le llamó el verbo encarnado, el Logos encarnado. Hay una cita aquí de Santiago, capítulo 3, versículo 2, que dice: si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, o mujer perfecta. Si alguno no ofende en palabra, este es un ser humano perfecto. Entonces, esta obra va a hablar todo el tiempo del uso del lenguaje, apoyándose en las escrituras bíblicas y mucho en la vida del Señor Jesús. La introducción dice el hilo de Ariadna. Recuerden la narración aquella griega, Ariadna, que para salir del laberinto se ideó que tener un hilo que se iba soltando el ovillo para poder ir hasta el centro del laberinto y ya teniendo cómo volverse porque estaba ahí, el hilo de Ariadna. El defecto de nosotros los humanos hace afirmaciones rotundas de hechos que no hemos estudiado y que por lo tanto carecemos de responsabilidad y dignidad para sostener estas ideas de afirmación. Es una cosa muy común. Todos los seres humanos hemos estado acostumbrados a eso. Hablar de cosas que no sabemos. ¿Cómo se llama eso? ¿Pontificar? Pontificar. No, pontificar. Querer saber más que el Papa. Ciencia antiguamente. Entonces, una persona que no sabe medicina quiere tener la última palabra en medicina. Que no sabe filosofía quiere saber tener la última palabra en filosofía. Y así sucesivamente. Todo el mundo quiere hablar de cosas que no sabe. Y el problema mayor es que quienes lo escuchan, al no ser libre pensadores, se vuelven dogmáticos y aceptan pasivamente lo que el otro está diciendo, a pie juntillas, como si fuera una ley. Ya, usted tiene todo el conocimiento y esta persona sabe lo que está diciendo y yo no me tomo el trabajo de pensar, simplemente yo acepto lo que la persona dice. Esos son los dos grandes problemas de la humanidad. Unos, tratar de hablar de cosas que no saben, que ignoran, y otros, a creer lo que le están diciendo sin tomarse un trabajo de pensar, ni de investigar, ni de estudiar, ni de saber. La Escuela Rosa Cruz lucha por darle dignidad a la conciencia. Nos convertamos libres en el mundo del pensar y el sentir. Que nos liberemos de los dogmas y empecemos por fin a dejar de creer y por fin a saber. Por eso aquí ponemos a la gente a estudiar. A veces me preguntan algo y digo, tal libro en tal parte, lea, estudie, busque. Los hombres de ciencia consideran a las religiones como simples utopías que se respaldan y viven gracias a la ignorancia de los pueblos.
Solo se la llama la religión el opio de los pueblos, como decía el señor Karl Marx. El opio de los pueblos, Marx y Engels. La religión, el opio de los pueblos. Pero hay mucho opio. Por ejemplo, es cierto que la religión ha impedido que la gente piense, la dogmatiza. Hoy en día, al surgir tantos y tantos movimientos religiosos, con todas las orquestas incluidas, con toda esa música y todas estas cosas de alabanzas, entonces actúan en el cerebro, haciendo que el cerebro libere endorfinas y otras sustancias opiáceas en el cerebro, las cuales adormecen la sensibilidad y la conciencia de las personas, llevándolas a un estado de hipnosis colectiva para ser dogmatizadas, para hacerles creer cosas falsas y después sacarles la plática a una talega y la sacan con toneladas y en carros de valores directamente para recogerlas. Hablemos de la música alienante hoy en día, el metal, el rock pesado, toda esta cantidad de cosas, todo lo que está de moda. Todas esas cosas hacen que el cerebro libere nuevamente esas sustancias químicas, endorfinas. Dicen opiáceos, son sustancias parecidas a los alcaloides. Eso para la persona y le hacen vislumbrar una realidad diferente, desvirtúan la realidad. Es una persona cuando está en un concierto y no es dueña de sí mismo, pues, está completamente perdida, enajenada. Y así sucede con muchas situaciones. Los políticos hacen lo mismo. Los políticos empiezan a mover la emoción de las personas. Yo les prometo tal cosa, les prometo tal otra, y esos corruptos, y no sé qué, y no sé cuánto, entonces la gente se le tuerce el ombligo, se emocionan todos, y el cerebro ya no piensa. Y muchas veces terminan las famosas razonadas públicas. Vemos lo importante que es ser dueños de nosotros mismos en todo momento. Por eso, al estudiante de la vida espiritual se le dice, no es bueno, pero haga lo que quiera, no es bueno ir a esos sitios donde hay cientos o miles de personas dejándose llevar por una fuerza emocional, sea el rock, sea porque viene el pastor X, Y, Z, como ven en el ombligo también, o un político de turno. Eso no es bueno, porque uno pierde su individualidad y es obligado por su personalidad. Entonces uno debe siempre ser dueño de sí mismo en todas las situaciones. Los hombres de espíritu religioso ya dicen que los hombres de ciencia dicen que la religión, eso es una pendejada. Ahora, los hombres de espíritu religioso, las religiones, se vengan llamando a los científicos vulgares materialistas. Ven ustedes en Estados Unidos la pelea que hay entre la mitad de la población aceptan la evolución, que el ser humano viene evolucionando desde hace millones de años, según muestran todas las investigaciones paleontológicas, arqueológicas, etc. La otra mitad dice, no señor, Dios nos creó hace 5.000 años y punto. Ya, Dios hace 5.000 años el mundo, y no más. Entonces están esas dos facciones, por ejemplo, en Estados Unidos, en esa lucha eterna, en todos los estamentos sociales. Pero repito, los religiosos se vengan llamando a los científicos vulgares materialistas que pretenden sacar el alma enredada en la punta del bisturí. Esta divergencia conceptual quiere decir que ni los hombres de ciencia se han tomado la molestia de estudiar las religiones, ni los místicos han tenido carácter suficiente para estudiar la ciencia. Mística o religión y la ciencia, la razón. La religión y la ciencia no solamente se unifican, sino que se explican mutuamente. Una cultura equilibrada hará que las personas de espíritu religioso estudien ciencia, para que sus afirmaciones tengan respaldo científico, al par que los hombres de ciencia se verán precisados a estudiar filosofía y religión, para que sus afirmaciones no sean rotundas, pretendiendo demostrar que solamente aquello que los sentidos registran es lo que existe, pues hay multitud de fuerzas que operan en la naturaleza, y que aun cuando no sean apreciadas por los imperfectos 5 sentidos humanos, no dejan por eso ser tremendas realidades. Pero el científico dice, lo que no se pueda demostrar técnicamente, con un experimento
que se pueda repetir una y otra vez, etcétera, etcétera, y que se pueda medir adecuadamente, no existe. Entonces decía algún filósofo, todos los pensamientos no existen. ¿Quién los ha visto? ¿Quién los ha apresado? ¿Quién los ha molido? Los sentimientos tampoco existen, porque ¿en qué máquina además tienen los sentimientos? Entonces uno no puede ser in extremis, no puede ser tan racionalista como el científico, positivista, materialista, ni puede ser tan sensible, dogmático como una persona religiosa. Hay que ir armonizando el pensar y el sentir para caminar con pasos seguros por el mundo. Las ondas hertzianas, que son las que llevan la radio, la telefonía, la televisión, etcétera, son las ondas hertzianas, en honor a Hertz, que fue el que las descubrió. Las ondas hertzianas, con mensajes claros y definidos, pasan a través de nuestros cuerpos sin que nosotros tengamos conciencia de ellas. Y no por eso las citadas ondas dejan de tener tan poderoso realismo, superando en miles y miles de veces a la química de los cuerpos organizados. Los místicos afirman que las palabras impregnadas de odio, de envidia o de celos conducen irremediablemente a la perdición, pero esto lo vienen aceptando por fe y por tal razón no resulta convincente para el hombre de carácter positivista. Las verdades del endoteísmo cristiano. Aquí entramos a otro aspecto. Desde el punto de vista de nuestros estudios, se habla del cristianismo exotérico, público, oficial, que propugnan cualquier religión llamada cristiana, evangélica o etcétera. Y está el cristianismo esotérico o endotérico o secreto, que fue el que el Señor Jesús le entregó secretamente a sus 12 discípulos, después a 70 más, y luego estos se fueron por todo el planeta a llevar este conocimiento del cristianismo endotérico o esotérico o secreto a los diferentes puntos del planeta. Conocimiento que los rosacruces han guardado desde entonces. Uno de los tantos conocimientos, porque no es el único. Las verdades del endoteísmo cristiano no tienen nada de hipotéticas, porque lo veremos en el curso de esta obra que cariñosamente entregamos a los estudiantes de lo trascendental. Cada palabra que pronunciamos es en sí misma una fuerza poderosísima que, cual ondas hertzianas, producen intensas modificaciones en nuestra estructura vital y anímica, según la índole o naturaleza del sonido. Por ejemplo, una palabra de amor, de una persona de quien uno está enamorado, una palabra de amor, de ternura, uno lo lleva al paraíso. Una palabra despreciativa, agresiva, brusca, agria, un grito, a uno lo lleva al purgatorio más doloroso. Entonces, el poder del sonido, el lenguaje endotérico se llama el Cristo. Los pensamientos también son sonidos que crean corrientes de baja o alta frecuencia según que ellos revistan carácter de racionalismo o de naturaleza mística. Cada pensamiento engendrado como expresión del poder interno del verbo, el Cristo, el Logos, es una onda de sonido que causa modificaciones en nuestra sangre, en nuestro sistema nervioso, en nuestros centros vitales, que nos afectan para el bien o para el mal, según que esos tonos inaudibles para las actuales posibilidades de nuestro oído produzcan en lo interno de nuestro ser reacciones armónicas o inarmónicas. Estas son enseñanzas rosacruces de hace siglos, pero la ciencia lo ha venido demostrando recientemente con toda la tecnología que se ha ido desarrollando. Algo muy sencillo. Las experiencias que estuvo haciendo durante décadas el japonés Masahiro Shamato, ¿cómo se llama? El de los cristales del agua. Bueno, algo así, que falleció recientemente, un par de semanas creo. Este señor se dedicó a fotografiar agua cristalizada, la cual previamente había sido sometida a diferentes situaciones. Por ejemplo, agua normal de grifo, bendecida, la cristalizaban y miraban los cristales. Cuando el agua cristaliza de una forma hexagonal siempre, de estrella hexagonal. Comparaban esos cristales con agua a la cual habían cantado música clásica, o le habían cantado canciones muy bonitas, o de cuna, o le habían sometido a música clásica. Otras sometidas a música rock, otras aguas sometidas a maldiciones, a imprecaciones,
a insultos. Y al mirar al microscopio electrónico las microfotografías electrónicas de Estados Unidos, observaban las aguas que han sido bendecidas o que se habían cantado bonito o que se ponían música clásica. Tienen una excelsitud, una luminosidad, una belleza incalculable. Las aguas maldecidas, las aguas sometidas a música rock, etcétera, eran unos cristales feos, deformes, oscuros. Eso lo pueden encontrar en internet fácilmente. Eso está documentado. Ya son más y más la cantidad de personas alrededor del mundo que saben que la palabra sana, enferma o mata. Por eso uno, en vez de insultarse, menospreciarse y hablar internamente cosas negativas, ay, yo soy una mala persona, yo soy un perdedor, yo vivo enfermo, yo lo que tengo es un cáncer, no, es que yo soy la persona más mala del mundo, no, es que mi Dios sí no se acordó de mí, me mandó para el demonio, todas las cosas. Eso va inficionando, va penetrando nuestras células, nuestros átomos, nuestros tejidos, nuestros órganos y los va destruyendo. En cambio, cuando uno dice, yo soy luz, yo soy amor, yo soy voluntad, yo soy felicidad, yo puedo todo cuanto quiera, gracias a Dios por darme esta posibilidad, etcétera, etcétera. El cuerpo se va llenando de luz, los átomos se van llenando de luz, los órganos se regeneran, las células se regeneran, el organismo se mantiene cada vez mejor. El poder del verbo, del sonido, del logos, del Cristo, en nosotros. Cualquiera que esté atento a la actuación de sus pensamientos descubrirá ciertamente que ellos son ondas graves, medias o agudas según la naturaleza íntima de los mismos. Día por día se encontrarán procedimientos aún físicos que le irán permitiendo al hombre darse cuenta que en lo interno de su propio ser se realizan todos los hechos que puede contemplar en la naturaleza que la rodea. Esto se escribió hace 100 años y obviamente podemos dar fe que existe la tecnología hoy en día que puede mostrar eso. A través de la cámara quina se puede fotografiar. Una persona tiene pensamientos bondadosos, palabras bellas, escucha música clásica y le toma la fotografía quina y todo está lleno de luz. Es hermosísimo. Al contrario, la persona se llena de pensamientos de odio, escucha música de baja calidad, etc. Se toma la fotografía Killian y eso es desastroso lo que se ve allí. Una onda de pensamiento de odio causa en el organismo más estragos que una medicina estupefaciente, es decir, que drogas alucinógenas. Cualquiera puede darse cuenta de ello estando atento a los cambios que se operan en su naturaleza, según la índole de los pensamientos que cultiva. Si esto sucede simplemente con la onda sonora inaudible de la potencia mental, ¿qué de cambios, qué de transformaciones extraordinarias no se verificarán cuando se trata de la corriente continua del pensamiento, la que se convierte en alterna a través de la palabra, cuya sonoridad afecta irremediablemente todos los vehículos de la naturaleza humana? La palabra, el lenguaje. Con estos hechos, que cada uno puede comprobar por sí mismo, descubriendo en sí un mundo maravilloso, se probará que las afirmaciones de la ética religiosa obedecen a factores de valor absolutamente científico, puesto que cada pensamiento, sentimiento o palabra pronunciada produce modificaciones inevitables en nuestra naturaleza interna, buenas o malas para nosotros, según la índole de los pensamientos, emociones y palabras. Ha sido para nosotros una continua, una permanente preocupación buscar la razón científica en las religiones como el religioso, buscar a la ciencia. Satisfechos estamos de tales labores inquisitivas, pues hemos llegado a la convicción que hay un hilo conductor, una verdad única, un hecho central que es la causa de todas las religiones del mundo sin excepción alguna. Hoy estamos experimentalmente convencidos que la religión es en su esencialidad y que esa religión universal tiene valores absolutamente científicos, demostrables y demostrados. Entonces, no está bien decir que una religión sea superior a otra. Dicen que todos los caminos conducen a Dios. La divinidad, a través de los grandes instructores, le ha dado a cada raza, a cada conglomerado, a cada pueblo, le ha dado una religión que se adapta a la idiosincrasia, a la evolución, al pensar, al sentir de esa colectividad en especial. Por eso se le dio al hinduismo en su momento
el shintoísmo, el hinduismo, el cristianismo, el budismo y todos estos ismos son situaciones que no suceden al azar. Es la inteligencia universal la cual decide cómo se deben dar esas cosas. Cada quien en su camino llegará a Dios. Cada quien tiene su manera de adorar a la divinidad. No importa de qué religión se esté hablando, hay que respetarlas a todas, hay que quererlas a todas. Hay que enseñarle a la persona que pertenece a una religión o a otra, a que conozca el aspecto secreto, endotérico, oculto, místico, interno de su religión, para que la ame más, para que la aproveche más, y no se quede en el dogmatismo inconsciente y irresponsable en el cual se quieren meter sus dirigentes para aprovecharse a cambio de la platica y esclavizar la conciencia de la persona. En un próximo futuro, cuando la gente se haya interesado en comprender el valor esencial del espíritu religioso, habrán comprendido también que no hay por qué tener antipatía a los hombres de otras latitudes que poseen una mística religiosa en apariencia distinta, pues en el fondo es siempre igual. Ese cuentico de que si no es por esta, por ninguna otra salvación, es un cuentico muy trillado, absurdo. Si no es por esta, no hay salvación. Eso dicen todas las religiones. Dejemos esas tonterías. Todos los seres humanos estamos llamados a ser salvados. No en una sola vida, porque no es posible. Estamos llenos de caprichos. Estamos llenos de muchos lunares que no dejan manifestar nuestro espíritu, la luz de nuestro Dios en nosotros. Eso es un proceso que se requiere muchas y muchas vidas a lo largo de miles y de millones de años para lograr esa emancipación de las cadenas de la materia y llevarlos definitivamente hacia las regiones del espíritu. Entonces, muchos dirán, no, es que la Biblia lo dice, solo 144.000 se van a salvar. Entonces, si se van a salvar 144.000, entonces los 1.000 millones de católicos, protestantes, adventistas, testigos de Jehová y evangélicos, ¿para qué están perdiendo el tiempo? A no ser que uno piense que están 144.000. Pero si eso estaba entre los, cuando el Señor Jesús dijo supuestamente, el Señor Jesús no, si cuando en los escritos bíblicos, eso lleva unos, por ahí 2.500 años que escribieron eso, 2.000 años. Si cuando se escribió eso entonces, estos eran los que se iban a salvar y el resto no perder más el tiempo, no perder más corriente el asunto. Son símbolos que ya lo hemos explicado aquí el año pasado en nuestras reuniones. ¿Qué significa que se salven 144.000? Eso significa toda la humanidad sin excepción. Algún día lo veremos a explicar. Para nosotros, las personas del mundo idealmente llamado occidental, el espíritu religioso está inspirado en el cristianismo. Ya lo llamemos evangélicos, adventistas, católicos, protestantes, de las tantas y tantas sectas extendidas en el mundo occidental. En Oriente, 2.000 millones de budistas se unifican en el pensamiento religioso que gira alrededor de los iluminados o budas. Por otra parte, los brahmanes, el brahmanismo, otra religión de la India, que también son centenares de millones, se unifican en el culto al unitario espíritu de Brahman o Brahma. También existe multitud de credos religiosos de menor trascendencia, pero lo importante es que en todos ellos palpita la esencia de la misma verdad. Estudiando las teologías de los en apariencia divergentes pensamientos religiosos, se encuentra una verdad unitaria, que por tal es indestructible y es eterna para la humanidad, ya que ha sido captada y concretada en principios científicos perfectamente básicos por lo indestructibles. Les digo una cosa, no vamos a dedicarnos próximo a estudiar religión. Este no es un texto de religión. Vamos a estudiar endoteísmo. Vamos a estudiar el poder del sonido, del pensamiento, de los sentimientos, para cambiar nuestras vidas, para ayudar a mejorar la evolución planetaria, para elevarnos en el campo espiritual. Nada tiene que ver con religión, porque acá no tocamos ese aspecto. Lo explicamos, pero no lo tocamos. En el curso de la obra que el amable lector tiene entre manos encontrará que el verbo transformado en palabra es un poder excepcional que forma, sostiene y transforma todas las cosas,
para la ciencia ese verbo es el sonido. ¿Cómo será el científico este tema? La ciencia sabe que ese primer momento supuesto de la creación del universo fue generado por un ingente sonido llamado el Big Bang, la gran explosión. Toda explosión que produce un sonido aterrador. Cualquier explosión, ustedes queman pólvora, eso suena y produce luz. Siempre está íntimamente vinculado la luz, el sonido y el fuego. La luz, esotérica o endotéricamente, representa a Dios Padre, el primer aspecto de la divinidad. El sonido, endotéricamente, representa al Dios Hijo, el segundo aspecto de la divinidad de Cristo. El fuego, endotéricamente, representa el tercer aspecto de la divinidad, el Espíritu Santo. Cualquier explosión, todos hemos visto explotar fuegos artificiales. Hay luz, lo primero que ves, luz. El fuego, que libera luz también. Y luego llega el sonido, según la distancia en la que uno esté, porque el sonido viaja más lejos que la luz, por supuesto. Pero están intrínsecamente relacionados. Nosotros tenemos la luz que ilumina nuestras vidas, la cabeza, es el Padre. Tenemos el verbo, el logos, el sonido, el Cristo que se manifiesta en nuestro pecho y exterioriza a través de la laringe lo que sentimos, pensamos, vivimos. Y en la zona generadora tenemos el fuego. ¿Cómo será de fuego? Que cuando un hombre y una mujer que se desean se acercan, se calientan físicamente, salen de una fiebre, y hasta se suda. Fuego, ese fuego da vida, y esa vida la nace del poder del Cristo, y la guía la luz del Padre. Estamos estudiando religión endotérica, no exotérica. Esto es cristianismo endotérico. Todas las investigaciones de la física llegan irremediablemente a la conclusión que toda cosa se sostiene por un modo oscilatorio de vibración. Todo es vibración, absolutamente todo está en vibración, nada está quieto. Por una piedra quieta, algo quieto. Pero los átomos allí están en una vibración increíble. Y gracias a la vibración atómica se mantienen las líneas de fuerza de las moléculas y mantiene la cohesión molecular. Digamos una cosa ahí dura. Y eso no está quieto. Está en tremenda actividad. Si esas fuerzas vibratorias se liberan, entonces esa materia se deshace y desaparece. Nada está quieto, todo está en oscilación permanente, todo está en movimiento permanente. El sonido son ondas, la luz son ondas, la relatividad son ondas, todo es un oscilar. ¿Y por qué ondas? Porque es el movimiento serpentino que ha originado, origina y originará todo cuanto existe. Por eso la Biblia y todas las religiones y todos los escritos sagrados hablan que la divinidad en forma de serpiente creó, crea y creará lo que existe. El Génesis dice, el Espíritu de Dios en forma de serpiente flotaba sobre las aguas de la vida. Esa oscilación. Y uno va a los mayas y aztecas que hablan de la serpiente, que crea, que hace, que construye. El Zacóatl es el Cristo entre ellos. Entre los egipcios era la serpiente Naja, y a los sacerdotes eran sacerdotes Najas. Entre los hebreos, los sacerdotes los llamaban los Naim, palabra en hebreo que significa serpiente. Por eso dicen que Lázaro era hijo de la viuda de Naim, la viuda de la serpiente. En India hablan de la serpiente Naga, y los maestros llaman a los maestros serpientes. Y uno observa, así uno va meditando y una gigantesca serpiente que te llega hasta acá, hasta la cabeza, y él allí meditando. En China, que es una raza mucho más antigua, el símbolo es el dragón, que es una serpiente voladora. El dragón es una serpiente voladora. Aquí entre nuestros indígenas, chinchas,
Cuando sale Bachué, la princesa Bachué, la diosa Bachué, sale del agua con un bebé en brazos. Ese bebé crece, se convierte en bochica, quienes instruyen, enseña a sembrar el maíz, y de no sé qué, y no sé cuánto, a cultivar, a construir, les enseña de astrología, y de astronomía, y de matemática, y de muchas cosas. Y después, dice la tradición, Bochica y Bachué volvieron a la laguna de Guatavita, de donde había salido Bachué con el bebé. Llegaron a la laguna de Guatavita y apenas pusieron los pies en el agua, se convirtieron en dos serpientes y se metieron las aguas. Siempre el conocimiento de la serpiente. Uno va a San Agustín, la primera piedra que encuentra en el parque de la entrada de San Agustín es una serpiente tallada en una roca, así en forma de mesa grande, una serpiente. Y la segunda piedra es un águila con una serpiente en sus garras y en su pico. En Centroamérica, entonces el símbolo es una serpiente que ha sido cogida por un ave entre su pico y sus garras. La serpiente es el símbolo del poder generatriz de la naturaleza, en donde se une el fuego, tercer aspecto de Dios en nosotros, con el sonido, segundo aspecto de Dios en nosotros, en esa elevación hacia lo espiritual, hacia el primer aspecto de Dios en nosotros. En los últimos años, para el bien del mundo, han aparecido instituciones que no son propiamente religiosas y que tampoco se caracterizan como ciencias o modalidades afines. Estas escuelas son como el hilo que unifica dos telas, como el puente que une dos terrenos, o mejor todavía, como la fuerza del amor que vincula la ciencia a la religión y la religión a la ciencia, probando que ambas tienen razón y que por lo tanto el porvenir del mundo será muy distinto si místicos y sabios logran compenetrarse, comprenderse, armonizarse. Esas escuelas a que aludimos y que han existido desde el principio de los tiempos son Rosacruces, Teósofos, Escuela de los Magos, Martinistas, Esenios, Hermetistas, Caballeros de Santo Grial, Caballeros de la Mesa Redonda. Son tradiciones esotéricas para Occidente, 7 tradiciones esotéricas, teniendo como cima los cabalistas. Para el Oriente, que es otro esquema de evolución anterior, tenemos las escuelas de yoga, Hatha Yoga, Karma Yoga, Mani Yoga, Maya Yoga, Kriya Yoga, Kundalini Yoga, Surya Yoga. 7 escuelas que tratan que la humanidad no pierda el sentido de lo que los grandes instructores del mundo vinieron a entregarle a la humanidad. Para eso es que son estas escuelas. Como estas escuelas luchan porque se conozca la verdad y nos liberemos de los dogmas y nos dejemos sacar la práctica del bolsillo, entonces todas las sectas y religiones dicen, son del demonio, esos Rosacruces, esos demoníacos, esos Satán. Cuando yo estoy en mi consulta, llegan personas que pues yo no sé quién llega. Y muchos de ustedes que saben mi forma de examinar, yo llego y coloco mis manos y voy viendo los campos de energía y los modifico para buscar la salud de la persona, etcétera, etcétera. Entonces se levantan de allí indignados y se van, porque yo soy un Satán. Dale, lo les explico, antes de hacerles el pa' aquí para allá, o para allá para acá. Les digo, voy a hacer una medición energética. Voy a hacer una medición energética. Pues, a ver si entienden, pero no entienden. Pueden más los dogmas. Yo tengo unos parientes, los cuñados, los suegros, ellos son evangélicos. Ellos saben que, según dicen, que soy buen médico. Entonces, cuando en la GPS no puedo ayudarles ni a ellos, ni a los hijos, ni a nadie, no son cosas, entonces van allá. Y dicen, pero no me hagas así. Piénsame, pero no me hagas así. Es para allá y para acá. La tuviera viendo aquí. Además, imagínense, doble pecado. Mi esposa era una evangélica, por supuesto, pero ella después de tanto escuchar estos cuentos ya. Ya se echó al dolor, ya que. Después de 37 años juntos, ya que.
Creemos por experiencia que estas escuelas se adaptan a las necesidades culturales del mundo occidental. Los hermetistas, los rosacruces saben aunar lo espiritual con lo físico, unificándolos a través del concepto demostrado y demostrable del alma, el labor trascendente que da al ser humano la verdadera comprensión de la vida. Muy bien. Si quieren hacer alguna pregunta o comentario antes de quedarnos otra hora estudiando. Se está dando el sudor. No nos asusten. ¿Por qué la escuela Rosacruz no cabe dentro de la categoría, por ejemplo, de religión? ¿Cuál es la diferencia fundamental, aparte de eso? De escuela. La religión, aunque la palabra significa religare, volver a unir el alma con la fuente primitiva, Dios, así como el yoga es yug, unión, excluyendo otra divinidad. Las religiones en sí mismas tienen como finalidad despertar exclusivamente el sentido místico del ser humano. Esa es la verdadera función de las religiones, despertar el sentido místico o el Cristo y caminar por ese camino hacia Dios, por ese sendero hacia Dios. Ese es un camino, es de la ciencia, es el camino de la razón, es un camino y a través de la ciencia irán demostrando los acertos esotéricos de todas las edades y será otro camino para buscar a Dios. Pero los rosacruces no se ligan ni a uno ni a otro. Los rosacruces buscan armonizar la ciencia con la religión y a través de la filosofía, que es el amor a la sabiduría, caminar libres por el mundo sin dogmas. Religión es dogma. Rosacruces no son dogmas. Por eso nos llamamos escuela Rosacruz. Es una escuela. Y tenemos nuestro pensum de estudios. Estudiamos de enero a junio y vacaciones, y luego de septiembre a diciembre y vacaciones. Es una escuela. Y dejamos que la persona siga la religión que quiera, y la filosofía que quiera, y lo que quiera hacer, eso es su problema. Solamente mostramos un camino, pero que cada quien haga lo que le parezca mejor de su vida, porque eso es sagrado para el estudiante de los años. ¿Y por qué orden, hermano? ¿Qué? ¿Por qué orden? Orden. Bueno, ya cuando entramos en la parte más endotérica de la escuela, están los lineamientos. Primero es escuela, luego fraternidad, luego orden. Son los niveles de profundización que tienen los rosacruces. En la escuela se da el ABC, este es el kinder. Estamos en el kinder, que es miércoles. Ese es orden. Luego pasamos a fraternidad, en donde ya empezamos a sentir que somos hermanos, hijos de un mismo Padre, Madre, Cósmico, Dios. Entonces nos hermanamos, ya pasamos a la parte de fraternidad y pasamos ya a la primaria. Luego, cuando se lleva ya un tiempo en la primaria, estudiando y haciendo su vida interior, su trabajo interno, entonces la persona pasa a un nivel superior que se llama orden. Las órdenes son las que se encargan de dirigir las diferentes fraternidades, y las fraternidades dirigen las escuelas. Entonces, es la punta de la cúspide, la punta del triángulo, pero públicamente. Quien llega ya a la orden, entonces, si es lo suficientemente aplicado, esa persona se abre a un estado de conciencia superior y puede llegar a ser un discípulo ya del Señor Jesús o de alguno de los grandes seres de los cuales no solemos hablar mucho. Hablamos del Señor Jesús porque es el más público. Entonces ya pasan a ser discípulos de estos excelsos seres a través de la iniciación. Lo que hace la escuela, fraternidad y orden es llevar al estudiante hasta aquí, a ver si él es capaz de ponerse en contacto con los grandes seres. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Ahora la segunda introducción. Es una sola paginita. Dice introducción otra vez, ¿no? En el curso de este trabajo, el lector encontrará términos y modos de expresión que al no ser populares, pero lo vamos a explicar, es necesario hacer explicaciones previas. La palabra logos, empleada continuamente en el libro, está tomada de los filósofos griegos,
del griego, y quiere decir sonido o palabra. También logos significa el poder que crea, conserva y transforma, pues como tales procesos se realizan por la acción del sonido, la palabra logos resulta completa. El logos se divide en tres aspectos: creador, conservador y transformador. Entre las divinidades del brahmanismo está Shiva, Vishnu y Brahma. Brahma, Vishnu y Shiva. Brahma, el constructor; Vishnu, el preservador; y Shiva, supuestamente el destructor. No es el destructor, transforma. Supuestamente destruye una forma para hacer otra más perfecta. Brahma, Padre; Vishnu, Hijo, Cristo; y Shiva, Espíritu Santo. Entonces, el logos, en su triple aspecto, creador, conservador y transformador, de ello resulta que el segundo logos, Cristo, aspecto principal que se estudia en este trabajo, es el verbo de San Juan, en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Entre los signos llamaba el Acas. Es la segunda persona mística de la Trinidad cristiana, y por eso decimos siempre segundo logos. Esta obra se dedica especialmente a ser el segundo logos, el Cristo. El primer logos es el indiferenciado espíritu, el espíritu universal, Dios Padre, ciencia cósmica que nosotros se reproduce en nuestro espíritu interno. Al par que el tercer logos es el fuego del Espíritu Santo, que dinamiza permanentemente los vehículos humanos para la generación, de la multiplicación de seres. La palabra verbo está tomada del latín verbum, que se traduce también por palabra o segunda persona de la Trinidad cristiana. Entonces, entre el catolicismo antiguo, en latín, verbum es verbo, y Cristo. La cábala de los hebreos, a la cual nos referimos en los últimos capítulos de este libro, es una ciencia que estudia la naturaleza a través de las grandes modificaciones del sonido como verbo o logos activo, que para inteligenciar tales modificaciones han recibido el nombre de Sefirot, que significa aliento. Ahora sí, desahóguense, digan, hablen, quéjense. Preguntas, inquietudes, comentarios. Que no estaremos toda la vida aquí en este mundo. Sí, preguntas. Usted comentaba hace un rato sobre más bien como la diferencia que hay ahora mismo entre la ciencia, la filosofía y los demás entes, ¿cierto? De pronto, miles de años atrás no sabría cómo estaría. Asumo que está muy diferente la filosofía ahora, muchos años atrás. Supongo que de aquí en adelante vamos mucho evolucionando, sigue evolucionando, ¿cierto? Sí. En cierto modo yo creo, por lo que usted está diciendo, que Elena Blavatsky, en sus diferentes tomos o libros que ella publicó, hacía referencia a lo que usted dice, porque en pocas palabras ella resume la unión de todo eso. Son muchos los tomos, muchos escritos, pero en realidad ella lo que está haciendo es como una visualización de realmente la evolución entre todos estos movimientos, filosofía, política, etcétera. Es como la unión que ella hace, ¿cierto? Como hasta qué punto va a llegar la evolución, pero que de alguna forma esa evolución va de adentro hacia afuera en cada uno. Ella de pronto, por lo que usted está diciendo, no lo está diciendo como expansivo, como colectivo, sino como individual. Y sus escritos de ella fueron muy antiguos. La Biblia lo hizo también en parte. Y Cristo no mostró una doctrina como religiosa. Cristo mostró algo muy individual y por algo él escogió 12 o mantuvo como algo secreto. Y eso fue muy perseguido. Entonces digamos que mi conclusión es que definitivamente seguimos como distorsionando la información a nuestra conveniencia para generar dogmas. La ambición o tener como ese hilo de estar viniendo de manipulación. Nos resistimos realmente a evolucionar, a pesar que existen muchos movimientos, muchas formas de que nos están llamando de forma individual, de forma colectiva,
hay una resistencia todavía, será el sufrimiento que nos gustará sufrir, Es la evolución del ego. ¿cierto? ¿Qué otro comentario? Gracias.